Era el verano de 1994, julio, en la pequeña ciudad de Raymond, en Washington, Estados Unidos. Después de un largo día de trabajo, Dave Notek volvía a su casa, donde lo esperaba su esposa Shelly, sus hijas, su sobrino y una amiga que vivía con ellos, Kathy. Cuando entró, supo de inmediato que algo no estaba bien, aunque para esas alturas ya estaba más que acostumbrado. Había un silencio extraño, que solo se rompía por el lejano sonido de alguien asfixiándose. Parecía que hacían gárgaras en el sótano, pero no como si estuvieran lavándose los dientes. Aquello se oía como algo desesperado, como una lucha por respirar. Siguiendo el sonido, Dave bajó las escaleras y en el suelo encontró a su amiga, Kathy Loreno, con múltiples heridas, en un estado físico terrible, ahogándose con su propio vómito. Él aún no lo sabía, pero Kathy había estado ahí por horas. Intentó ayudarla, aplicarle primeros auxilios, pero fue inútil. Kathy perdió la vida ahí, en aquel sótano. Dave estaba nervioso, mas no confundido. A fin de cuentas, podía intuir lo que había ocurrido. Simplemente a su esposa, Shelly, una vez más, se le había pasado la mano. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto que estés aquí. Durante la última semana, la audiencia de este podcast se disparó de nuevo, lo que me hace ver que, evidentemente, algo estoy haciendo bien. Mantener a flote este proyecto es una tarea cada vez más grande, pero me hace sentir bien ver el fruto de mi trabajo reflejado en la devoción que muchas personas le tienen. Me disculpo de antemano si mi dicción se escucha diferente. Tengo una pequeña lesión en la boca que me dificulta un poco el hablar, pero todo bien. Quisiera advertirte, antes de pasar a la historia de hoy, que será una de esas que trata temas algo delicados, posiblemente detonadores de malos sentimientos o recuerdos de nuestras vidas que se mantienen enterrados. Es por eso que, si te consideras una persona sensible, te invito a pasar a otro episodio. Y como siempre, si te quedas a escuchar, por favor hazlo con respeto y discreción. Asimismo, aclaro que todo lo que aquí se dice se basa en fuentes de acceso público, como artículos de periódico, revistas, documentales, contenido en línea y libros. Escribir este tipo de episodios es muy interesante, pero a la vez duro. Entiendo que el concepto de este programa es el terror, pero también la generación de conciencia. Por eso te pido que no olvides que estamos hablando de gente real, como tú, como yo, como cualquier persona que conozcas. Si disfrutas mi trabajo, por favor haz una pausa y ve a seguirme a mis perfiles de Instagram y TikTok. Tu apoyo es esencial para que esto continúe. Los enlaces que necesitas están en la descripción. La historia de hoy nos dejará claro que el maltrato casi siempre es cíclico, comportamientos adquiridos a través de las vivencias de la infancia que se repiten en la adultez. Como siempre, los inocentes son los que pagan el precio más alto. Michelle Lynn Watson nació un 15 de abril de 1954 en Battleground, Washington. Fue la primera hija de sus padres, Sharon y Les Watson. Los padres de Shelly, como todos le llamaban, no tenían exactamente una buena relación. Tuvieron otros dos hijos, Chuck y Paul. Este último nació en 1959, mismo año en el que el matrimonio se divorció. La línea temporal es algo confusa dependiendo de la fuente que consultes, pero en 1960 el padre de Shelly volvió a casarse con una mujer 10 años menor que él llamada Laura. La vida con su madre, Sharon, no era para nada feliz. Tenía severos problemas con el alcohol y una tendencia a las relaciones violentas, razón por la que descuidaba severamente a sus hijos. De acuerdo con una versión de la historia, el día siguiente de la boda de Les y Laura, Sharon, la ex esposa, llamó a la recién casada para decirle que debía cuidar a Shelly y a Chuck, para que ella se encargara del menor, Paul. Esto fue bastante extraño porque Les nunca le había dicho que tenía otros hijos, y así, de improviso, se convirtió en la madrastra de dos pequeños, Shelly, de 6 años, y Chuck, de 3.
A pesar de la situación, Laura estaba dispuesta a dar lo mejor de sí, sobre todo después de ver a aquellos encantadores niños de quienes ahora era responsable, pero no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Shelley, con todo y su corta edad, había desarrollado habilidades de manipulación. Cuando recién llegaron a la casa, Chuck no hablaba, y su hermana mayor respondía todo por él. Además, casi de inmediato, Shelley comenzó a recordarle a su madrastra cuánto la odiaba. Se lo decía a diario. Según declaraciones de Laura, Sharon, la madre biológica de los niños, jamás los llamó. Nunca los visitó ni preguntó por ellos una sola vez desde que los dejó en aquella casa. Simplemente los abandonó. Comprensiblemente, Shelley tenía múltiples problemas de conducta. Se negaba a ir a la escuela, a participar en labores simples del hogar como tender su cama o recoger su cuarto, protagonizando escandalosas rabietas cada que no se salía con la suya. Aún así, Laura siempre intentó hacer lo mejor posible. Sin embargo, estos comportamientos eran no solo tolerados, sino justificados por su padre. Hablando de Les, su familia era dueña de distintos negocios en el pueblo, empezando por un boliche del que él se encargaba y algunas casas de retiro. Aquí se menciona a Anna y George Watson, los abuelos de Shelley. Anna dirigía con puño de hierro las casas de retiro. Según algunas fuentes, era una mujer terrible, abusiva con sus empleados de formas que serían mal vistas en cualquier periodo histórico. Si alguno cometía un error o hacía algo de forma que no le parecía, los castigos podían ir desde puñetazos, patadas, hacer que le lavaran los pies, hasta meter sus cabezas en el excusado. Anna fue una de las personas que más incentivaron los comportamientos abusivos en Shelley, quien creció viendo y aprendiendo todo aquello. Su esposo, es decir, el abuelo de Shelley, dormía en un cobertizo afuera de la casa, por órdenes de Anna. Pasaron así los años, y en 1967, cuando Shelley tenía 13 años, la policía se puso en contacto con Les. Sharon estaba muerta. Supuestamente, su cuerpo fue encontrado en un motel de paso en Los Ángeles. La habían golpeado hasta arrebatarle la vida. Esto después de haber pasado por diversas relaciones violentas en una vida de excesos. Les viajó de inmediato a California para reclamar la custodia del más pequeño de sus hijos, Paul, quien hasta entonces había vivido con Sharon. La noticia fue bastante devastadora, menos para Shelley, a quien, por lo menos en apariencia, parecía no importarle lo más mínimo la muerte de su madre. Por otro lado, la furia que la niña sentía se haría evidente por cómo trataba a sus hermanos. La llegada del pequeño Paul resultó en menos atención para ella, y esto la enfurecía en extremo, por lo que empezó a maltratar cruelmente a sus hermanos. Inventaba mentiras sobre ellos, culpándolos por cosas que ella había hecho y creando dramas y peleas enormes cuando el resultado no le favorecía. Pero no solo eso, también solía poner trozos de cristal rotos dentro de los zapatos de sus hermanos, y se sentaba ahí a esperar a ver sus reacciones cuando se les incrustaban en los pies. Les le dejaba la tarea de lidiar con todo esto a Laura, a quien ni siquiera le había contado de sus hijos antes de casarse. Una tarde de 1969, Shelley no volvió a casa de la escuela. Preocupada, Laura llamó para preguntar qué había pasado. El director, muy serio, le dijo que su hija estaba en un centro de detención juvenil. Temiendo en qué clase de problemas se había metido ahora, Les y Laura fueron a dicho centro, donde les esperaba Shelley y una noticia de lo más escandalosa. Ahí les informaron que su hija adolescente de 15 años estaba acusando a su padre, Les, de haber abusado de ella. Les dijeron que fueran a casa y esperaran, ya que Shelley sería trasladada a un hospital para realizarle pruebas que sostuvieran sus declaraciones. Así lo hicieron, y mientras estaban ahí, Laura, en su estupor, se puso a limpiar la habitación de Shelley. Oculto entre la cama y la pared, encontró un volumen enrollado de True Confessions, una popular revista que compilaba varios relatos e historias sobre crimen real y romance de distintos autores de renombre. Notó que la esquina de una hoja estaba doblada. La abrió justo en esa página y se topó con una historia cuyo título decía, cito, «Fui violada por mi padre a los 15».
Los detalles de esta historia coincidían con las acusaciones de Shelley. Además, los resultados no presentaron ningún tipo de trauma, herida o señal mínima de agresión. Se probó entonces que la chica mentía. Shelley comenzó a hacerse de una fama muy poco conveniente. Su comportamiento la llevó a ser expulsada de varias escuelas, al grado que ni el internado más estricto de monjas quiso retenerla. Intentaron asistir a terapia familiar, pero era evidente que el problema requería de medidas mucho más serias. Shelley se negaba a aceptar que tenía problemas. Incluso, a pesar de todas las pruebas, se aferraba a la historia de abuso que había inventado sobre su padre. Desesperados, y tal vez con la intención de tomarse un respiro de ella, o de darle la ventaja de estar donde nadie la conociera, Les y Laura decidieron enviarla a vivir un tiempo con sus abuelos, o sea, los papás de su madrastra. En Hoodsport, Washington, Shelley se instaló con la pareja mayor, quienes tenían tanta relación con ella como idea de lo que estaban por vivir. Shelley se ofrecía a lavar los trastes después de la comida, pero lo que hacía era tirar platos, vasos y cubiertos a la basura en vez de lavarlos. A primera vista, Shelley parecía una chica encantadora, y aprovechando esta cualidad, logró obtener un trabajo de niñera con una pareja del vecindario, pero aquella sería la primera y última vez que lo haría. Su manera de cuidar niños era simplemente encerrarlos en una habitación y bloquear la puerta con objetos pesados para que no pudieran abrirla, mientras ella esperaba a los padres en la sala viendo televisión. Luego de que también intentara inculpar al padre de Laura de abuso, en 1971 la pareja decidió que habían tenido suficiente de ella y la enviaron con una tía que vivía en Pensilvania. Ahí, mientras cursaba el último año de preparatoria, conoció a quien se convertiría en su primer esposo, Randy Rivardo, y entonces comenzaría una época aún más oscura en su vida. Randy era una persona tímida y con una voluntad bastante vulnerable, por lo que accedió a mudarse con Shelley a Washington tan pronto como ésta se lo propuso en 1972. Shelley le dijo que podía conseguirle empleo en una de las casas de reposo de su familia, además de un lugar donde vivir, con la renta pagada por su padre. Un año después de mudarse juntos, la pareja se casó, y los problemas comenzaron de inmediato. Shelley controlaba cada aspecto de la vida de Randy, quien estaba a cargo de absolutamente todo. Trabajaba largas jornadas para llevar dinero a casa, para llegar y hacer todas las labores domésticas. Todo esto mientras su esposa le reclamaba no pasar suficiente tiempo con ella, lo insultaba de todas las formas que se le ocurrían e inclusive lo dejaba fuera varios días. Randy tuvo que dormir en su auto varias veces. Incluso cuando Shelley estaba particularmente molesta, telefoneaba con su papá para que le enviara los cheques de Randy directamente a ella, a lo que su papá accedía. Hablando nuevamente de Les, cuya intención parecía ser hacer creer a su hija que podía controlar a todo el mundo, él seguía enviándole dinero, ya que ella no quería conseguir un empleo y lo que ganaba Randy no le bastaba. Inclusive le compró un auto nuevo cuando ésta se lo pidió, pero hizo una rabieta enorme cuando vio que no era el vehículo de sus sueños. No pude confirmar si fue en esta ocasión, pero durante un berrinche, Shelley asustó a todos diciendo que había tomado varias pastillas para acabar con su vida. La verdad, era bastante comprometida con su papel, ya que no opuso resistencia cuando la llevaron al hospital para lavarle el estómago, donde por cierto, solo encontraron 2 aspirinas. En otra ocasión, Randy volvió a casa del trabajo para encontrar a Shelley en la sala, sentada en el piso llorando, con la cara y los brazos manchados de sangre. Cuando le preguntó qué había pasado, la mujer le dijo que alguien había irrumpido en la casa, la había golpeado y abusado de ella. Randy llamó de inmediato a la policía. Después de hacerle exámenes y de entrevistarse con la supuesta víctima, el comisario habló con Randy y le dijo que las heridas de su esposa habían sido sin duda autoinfligidas y que su historia no tenía nada de sentido. Una vez más, el sueño de Shelley por ser la víctima de un crimen violento se había visto frustrado. En febrero de 1975 nació la primera hija de Shelley, a quien llamaron Nikki, pero para entonces Randy había tenido suficiente y se había marchado.
Demos un pequeño salto. Para 1983, Shelley había conocido a un hombre llamado Danny, con quien también se casó. Tuvo una hija a quien llamaron Samantha, y luego de que naciera, Danny no pudo soportar la vida con su esposa y también se fue. Para esto, la pequeña Nikki tenía 7 años, y según algunas fuentes, a pesar de que su padre Randy la había abandonado, quiso seguir en contacto con ella. Le enviaba cartas y regalos en su cumpleaños. Sin embargo, Shelley se aseguraba de que no recibiera absolutamente nada. Le cambiaba incluso la etiqueta a los juguetes que mandaba y los hacía parecer de su parte. Una noche conoce a Dave Notek en un bar local. Ahí, ambos comenzaron a conversar. Se gustaron y para asegurarlo, Shelley le dijo que tenía cáncer. En etapa terminal y que le atormentaba pensar en qué pasaría con sus 2 pequeñas hijas cuando ella ya no estuviera. Esto terminó por conmover por completo a Dave. En 1987 se casaron y comenzaron a vivir juntos, con Nikki de entonces 12 años y Samantha de 9. Casi de inmediato, Shelley mostró su verdadero ser. Comenzó por gritos y disputas constantes hacia Dave, reclamándole ya sea por no hacer suficiente dinero o por no pasar suficiente tiempo con su familia. Cabe recalcar que hasta ese momento Shelley no había maltratado, por lo menos físicamente, a Nikki o a Samantha, pero esto cambiaría muy pronto. Tal y como lo había hecho con Randy, destrozó la voluntad de Dave, quien ya de por sí tenía un carácter complaciente y sumiso, llegando incluso a agredirlo físicamente. Nikki sería la siguiente víctima de su madre. Entrando en la adolescencia, Shelley comenzó a agredirla de cualquier forma, por cualquier motivo. Lo que comenzó con crueles insultos escaló pronto a brutales ataques físicos en los que se abalanzaba sobre ella, sometiéndola en el piso y golpeándola repetidamente con los puños. Todo objeto contundente en aquella casa fue y era usado para golpear a Nikki, quien no comprendía en lo absoluto por qué su madre la trataba así. La violencia parecía tener un efecto excitante en Shelley. Era una persona sádica. En una ocasión, estrelló a Nikki contra un muro que tenía un clavo saliente. El impacto fue en la cabeza, y a pesar de que le brotaba mucha sangre, jamás la llevó al hospital por esta ni por ninguna otra herida. Muy pronto, Samantha comenzó a ser incluida en estos abusos. Shelley solía sacarlas a ambas al patio trasero, donde les ordenaba quitarse toda la ropa y las rociaba con una manguera. También empezó a involucrar a Dave, ordenándole que fuera él quien las mojara, mientras ella observaba con una disimulada pero siniestra sonrisa en la cara. El maltrato de Shelley era cíclico, como es común en este tipo de casos. Luego de las agresiones, se volvía enormemente cariñosa y se mostraba arrepentida, disculpándose en repetidas ocasiones y en cada una prometiendo que jamás volvería a actuar de la misma manera. Las cosas escalaron. Las niñas no tenían derecho de usar el baño sin antes pedirle permiso a su madre, quien frecuentemente se los negaba. Y cuando se los permitía, Shelley se quedaba ahí, observándolas. Lo mismo pasaba con la ducha. Ninguna podía bañarse. Shelley las encerraba por días en su habitación. Iban a la escuela con ropa sucia, mal alimentadas y constantemente usando maquillaje o medias en las piernas para ocultar las señales de maltrato. Tanto Nikki como Samantha sufrían todo esto en silencio. Había como un entendido mutuo, implícito, de que aquello era un secreto. Shelley era una manipuladora realmente experimentada. Sabía que sus hijas podían unirse contra ella, así que a la par de todo el abuso, intentaba meter cizaña entre ellas. Esto lo hacía tratando especialmente a Samantha de vez en cuando. Lo más triste es que prácticamente todos en su vida trataban de complacerla. Shelley había encontrado una manera de atormentar a Nikki que se volvió su favorita, a la cual se refieren como wallowing, que podría traducirse como revolcarse. Esto consistía en, de manera arbitraria, despertar a Nikki en medio de la noche, para hacerla bajar a toda prisa hasta el patio, con Shelley y Dave, quien a estas alturas participaba voluntariamente, siguiéndola e insultándola. Hablamos de Washington, un estado colindante con Canadá, que puede llegar a ser bastante frío. Entonces sacaban a Nikki y la hacían despojarse de su ropa para luego forzarla a rodar en el suelo, frío,
lleno de tierra, mientras Dave la rociaba con la manguera. Entretanto, Shelly le gritaba todo tipo de insultos, que era una cerda, que no valía nada, que se comportaba como un animal, al tiempo que le exigía seguirse revolcando. Esta actividad podía prolongarse hasta por 2 horas, luego de las cuales Dave arrastraba a Nikki hasta el baño de la casa, donde Shelly había llenado la tina con agua hirviendo. Acto seguido, la arrojaban dentro. Sin hacer a un lado el dolor físico, el tormento psicológico de esto es indescriptible. Nikki nunca podía saber, cada que se iba a dormir, si aquella noche la iban a despertar para revolcarse o no. En 1988, un chico de 13 años llamado Shane buscaba refugio desesperadamente en Tacoma, Washington. Su padre, Paul Watson, estaba en prisión y su madre tenía un severo problema con las drogas. Había pasado ya varios años sobreviviendo en las calles. Shane recordó a su tía, Shelly, hermana de su padre, quien vivía en Raymond, también en Washington, y quien había sido siempre muy buena con él, así que decidió buscar asilo con ella y su familia. Los Knowtek recibieron a Shane con gusto. A Shelly le fascinaba la idea de tener a su pequeño sobrino en casa, con sus hijas Nikki y Samantha, y su esposo Dave. El pobre Shane no sabía entonces que tenía los días contados. Las primeras semanas fueron estupendas. Shane tenía lo que jamás tuvo con sus papás, una cama y un techo. Todos lo trataban muy bien e incluso comenzó a referirse a sus tíos como papá y mamá. Sin embargo, pronto se dio cuenta del infierno que se vivía en esa casa. Comenzó a ser testigo del maltrato que vivían sus primas. Además, Shelly comenzó a asignarle a él todas las tareas del hogar. Cuando Shane no cumplía sus expectativas, era despojado de sus pertenencias. Y no hablamos de teléfono, cómics o juguetes. Hablamos de cosas como su cama, su almohada o su ropa. Pronto, Shane se encontraría junto a su prima Nikki, ambos desnudos en el patio en la helada intemperie, mientras Shelly los observaba y reía. En diciembre de ese año se añadirían 2 personajes más en esta historia: Tori, la nueva bebé de quien Shelly estaba embarazada, y Kathy Loreno, una vieja amiga suya. Kathy tenía 30 años, era peluquera y atravesaba un momento difícil, por lo que su amiga no dudó en acogerla. Shelly, en secreto, comenzó a darle sedantes a Kathy para mantenerla dócil y eventualmente dependiente. Cuando esto ocurrió, comenzó a hacerla parte del tormento. Shelly golpeaba ferozmente a su amiga y la humillaba junto con sus hijas y sobrino, todos dentro del mismo círculo de abusos y disculpas, abusos y disculpas. Ni el embarazo, ni el nacimiento de su última hija, Tori, impedía que Kathy sufriera la horrible voluntad de su amiga, quien a veces ordenaba a sus hijas o a Shane que la patearan cuando ya estaba en el piso. Kathy sufría de sobrepeso, pero para 1994 había perdido casi 50 kilos. Además, tenía heridas en todo el cuerpo, y Shelly la había hecho adicta a los sedantes. Por supuesto, la familia de Kathy intentó buscarla, pero cada que se presentaban en la casa de los Knowtek, Shelly salía gritándoles que se había ido, que ya no quería tener nada que ver con ellos. En este punto sería muy morboso de mi parte describir las cosas a las que Shelly sometía a todos en esa casa. Dave vivía en una tienda fuera de la casa. Shane era forzado a dormir en un cobertizo en el patio trasero. Kathy permanecía la mayor parte del tiempo encerrada en el sótano. En una ocasión, Shelly le ordenó a Dave empujar a Kathy desde una pequeña colina que estaba detrás de la casa. Estaba nevando, y cada que caía, Kathy era obligada a subir de nuevo a la cima, donde Dave esperaba para empujarla de nuevo. En julio de 1994, Shelly golpeó tanto a Kathy que ésta quedó inconsciente y la dejó tirada en el sótano. Fue cuando Dave la encontró muerta. Bajo las órdenes de su esposa, Dave incineró el cuerpo y esparció las cenizas en el mar. Raymond es un pueblo cercano a la costa, y ellos vivían en una zona apartada. Shelly entonces ordenó a todos guardar aquel secreto, y que la versión oficial, si alguien preguntaba, era que Kathy había huido con un amante.
Sin embargo, Shane, en secreto, había logrado sacarle una foto Polaroid a Kathy cuando aún estaba con vida, y captó su cuerpo, herido, consumido y lleno de hematomas. Había guardado esa foto por meses, y en febrero de 1995, harto de todo, le dijo a Nikki que llevaría la foto a la policía para ponerle fin a todo el sufrimiento. Pero Nikki, llena de terror y sabiendo en su mundo que su madre siempre ganaba, le reveló los planes de Shane. Una noche de febrero de 1995, bajo las órdenes de Shelly, Dave le disparó a Shane en la cabeza con un rifle en la parte trasera de la casa. Se deshizo de su cuerpo del mismo modo que el de Kathy. Entre 1995 y 1997, Nikki y Samantha comenzaron a envalentonarse y hacerle frente a su madre. Ambas entonces fueron enviadas a Canadá con su abuela. Ninguna opuso resistencia. Eran libres al fin. Sin embargo, no querían contarle a nadie todo lo que había pasado, aunque temían por su hermana menor, Tori, de 8 años, que se había quedado a merced de Shelly y Dave. Pasaron un par de años, y en 1999, la última víctima de Shelly llegaría a la casa, Ron Woodward, un viejo conocido, veterano de 57 años a quien el infortunio había hecho perder casi todo. Shelly aplicó el mismo método con Ron. Lo mantenía sedado, lo humillaba, lo golpeaba y lo hacía dormir en el piso, casi como referenciando sus siniestras acciones con su amiga Kathy. El sufrimiento de Ron se prolongaría hasta el año 2003, cuando por fin su cuerpo se rindió y murió a manos de los abusos de Shelly, quien ordenó a su esposo enterrar el cuerpo en el patio. Las cosas estaban por terminar. Para agosto del 2003, las hijas de Shelly ya habían acudido a las autoridades y efectuando una emboscada en la que Dave buscaría a Tori en la estación de policía, lograron abordarlo y hacerlo confesar. Dave y Shelly fueron arrestados el mismo día. En febrero del 2004, Dave Knotek se declaró culpable del homicidio en segundo grado de Shane Watson, así como de disposición ilegal de un cadáver y complicidad. Fue sentenciado a 15 años. A Shelly se le encontró culpable por Kathy Loreno y Ron Woodward. Fue condenada a 22 años. En el 2016, a Dave se le concedió libertad condicional. Se sabe que sus hijas, excepto Nikki, lo perdonaron y mantienen cierto contacto. En el 2022, luego de cumplir casi 19 años de su sentencia, Michelle Lynn Watson, mejor conocida como Shelly Knotek, fue puesta en libertad. Con 71 años, actualmente no se sabe mucho de su vida. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, no te vayas sin dejarme un comentario contándome qué te pareció y desde dónde me escuchas. Agradezco mucho tu paciencia en este episodio. Fue algo complicado de grabar, pero siempre lo hago con gusto. Recuerda que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.